Estamos con Kelly García, esposa de Wilmer Azuaje, uno de los diputados que está preso, o mejor dicho, secuestrado por el régimen dictatorial de Nicolás Maduro. Un placer tenerte aquí hoy aquí en Washington, parte de tu gira. Para comenzar de una vez en el tema, hace un par de semanas han salido dos videos que muestran a su esposo. El primero estaba en el helicoide, amarrado a una escalera, y en el segundo muestra cómo lo obligan a hacer sus necesidades en botellas plásticas. Los videos en verdad uno no logra ver el día a día del diputado. Como su esposa, y en las únicas dos visitas que ha tenido en los últimos 150 días que ha sido secuestrado por este gobierno, ¿qué te cuenta Wilmer? ¿Cómo es el día a día de él y cómo está pasando esta cárcel injusta? Bueno, gracias por la oportunidad. Como venezolana tomé la decisión de salir fuera de mi país, ya que no tenemos ningún organismo al cual hoy podamos ir a denunciar todos los atropellos, todas las violaciones a los derechos humanos. Mi esposo es uno de los presos políticos hoy en día o en la actualidad más torturados. Todos esos videos, todas esas fotos de torturas fueron cometidas en el SEBIN helicoide. Nunca se hizo un debido proceso. En Venezuela, cuando una persona es aprehendida, tiene 48 horas para ser presentada. Mi esposo fue presentado 113 días después. El día 21 de agosto tuvo su primera audiencia. Y después de su primera audiencia, no siendo justo, sino que más allá de todas las torturas, violaciones que ha vivido y que no se hizo un debido proceso, es trasladado a una cárcel común con reos comunes, es decir, una cárcel de alta peligrosidad y donde hasta su vida corre peligro hoy en día. De hecho, la última semana que mi esposo estuvo en el SEBIN, rodó una imagen, un video muy fuerte donde fue cortado en su brazo izquierdo con un objeto pulsocortante. Y entonces, imaginemos que eso se lo hace a un diputado que gozaba de inmunidad parlamentaria al momento de ser aprehendido por los organismos del SEBIN. De hecho, Wilmer es el único diputado que le han violado su inmunidad parlamentaria Sí, dos veces. Algo histórico. A mi esposo le han violado la inmunidad parlamentaria dos veces. La primera en el 2010 siendo diputado nacional y ahorita en el 2017 siendo diputado regional. Y aún así es maltratado, ha recibido tratos crueles y inhumanos y ha sido torturado reiteradas veces, donde lo aislaban, donde lo golpeaban, donde lo metían en cuartos oscuros con olores fétidos y todo el día sin alimentos. Entonces, si eso lo hacen con un diputado que es conocido en Venezuela, imagínate qué pueden hacer con aquellos estudiantes que estuvieron simplemente en el lugar indicado o que estaban manifestando. Hoy en día están privados de libertad, están en desaparición forzosa porque ni sus familiares cercanos saben en qué lugar lo tienen detenidos. Estábamos hablando antes de comenzar, en esos 113 días desde que lo aprenden en mayo, me decías que solamente lo has logrado ver dos veces. Sí, en el SEBIN lo pude ver una sola vez, que fue el día 70. De hecho, Celeste ni lo reconocía porque estaba sumamente amarillo. En los 113 días que se encontró en el SEBIN, una sola vez lo sacaban al sol. Entonces, ahí vemos la serie de torturas psicológicas, físicas y mentales que hacen con los presos políticos. Mi esposo es uno de los presos políticos, como te lo voy a decir, más torturados en Venezuela, y estas fotos y estas imágenes han sido virales al momento de salir. ¿Por qué? Porque bueno, aquí podemos ver que él está amarrado de mano y pie y tiene un brazo lastimado. Y esa herida que le hicieron nunca fue sanada en el SEBIN. De hecho, esas heridas fueron sanadas en la cárcel común en el 26 de julio, una semana y pico después. Está bien, ahí vemos la cortada. El simple hecho, esa foto que estás aguantando ahorita, déjame para aquí, para que los que nos están viendo puedan ver. Fue la primera foto que vimos de Wilmer y que nos dio como una fe de vida, aunque que Wilmer estaba vivo, pero en unas condiciones deplorables. El peso, el estado de salud, me imagino que ha perdido una cantidad de kilos. Mi esposo lleva aproximadamente de 10 a 12 kilos perdidos, aparte de que su estado anímico ha estado muy bajo, pero dentro de todo mi esposo es un hombre fuerte, es un hombre que de verdad tiene una fuerza increíble y de verdad eso es lo que lo ha sostenido y eso es lo que ha ayudado, aparte de Dios, porque definitivamente hay que llenarse de mucho valor, de mucha fuerza, pero sobre todo de mucha fe para poder aguantar toda esta serie de atropellos. Una pregunta, Wilmer fue secuestrado con uno de sus asistentes.
actualmente, ¿él dónde está? ¿Él ya ha sido puesto en libertad? ¿Sigue bajo arresto? ¿Cuál es el paradero del asistente? Ajá, el asistente se llama Giovanni González. Y si es injusto que mi esposo esté preso por pensar diferente y por no estar de acuerdo con un modelo de gobierno, más injusto es lo que le pasa a Giovanni. Porque Giovanni es un muchacho que simplemente estaba haciendo su trabajo y que hoy también se encuentra al lado de mi esposo secuestrado por el gobierno. Bueno, obviamente tiene la misma cantidad. Giovanni fue presentado al principio fue presentado por tribunales militares, pero después cuando ya cambia lo de la Asamblea Nacional Constituyente, es presentado, al igual que mi esposo, por tribunales ordinarios. O sea que aparte que siendo los dos civiles, no solamente los llevan a una justicia que no es de ellos. Que no es de ellos, pero porque en ese momento obviamente la fiscalía no estaba recibiendo ninguna denuncia del gobierno y obviamente pues fue presentado por militar. Después, cuando ya Tarek William Saeb, defensor del pueblo en ese momento, lo nombran fiscal, entonces ya empieza a recibir a los que estaban en tribunales militares a tribunales civiles. Y bueno, obviamente es injusto que Giovanni, simplemente por estar trabajando y por estar acompañando a mi esposo ese día, hoy esté pagando algo que cárcel injusta. Exacto. Porque si de por sí ya más injusto, si de por sí es injusto que mi esposo esté en estas situaciones, más injusto los de él porque él estaba haciendo su trabajo. Bueno, cuéntanos un poquito de tu gira. Estuviste por Colombia, el lunes te recibió el secretario Luis Almagro y tengo entendido que ahorita vas al Congreso americano. ¿Qué mensaje le estás llevando a los organismos internacionales, a las organizaciones como Human Rights Watch, con Vivanco? ¿Cuál es el mensaje de Kelly García que le lleva como madre de dos hijas, que por cierto, feliz cumpleaños a Violeta, que cumple 4 años? Y bueno, y es difícil, cumple 4 años, pero es un cumpleaños que lo pasa sin su mamá, porque estás aquí luchando y lo pasa sin su papá porque está preso y secuestrado. Cuéntanos, ¿cuál es ese mensaje que le estás llevando a los organismos internacionales? Bueno, que se conozca la verdad que estamos viviendo hoy los venezolanos. Es muy triste estar sin mi bebé hoy. De verdad creo que una de las cosas más difíciles es estar lejos de tus seres queridos y sobre todo de unas bebés que están tan pequeñas y que están empezando a entender el mundo. El mensaje para todos los organismos internacionales es que son muchos los casos de presos políticos, son muchas caras que no se conocen y que necesitan conocerse, que son muchos los atropellos y muchas las violaciones de derechos humanos hoy que ocurren en Venezuela. Hoy son muchas las familias que no tienen a sus seres queridos cerca, que simplemente tienen meses desaparecidos y que el gobierno o los organismos encargados no te van a decir, mira, tu hijo, esposo, hermano, amigo, compañero está en tal celda. No, simplemente no te dan un tipo de información. Entonces, ¿qué netamente estamos buscando? Ayuda, cooperación internacional, que sepan que son muchos los casos de presos políticos y que Venezuela necesita hoy en día necesita más ayuda. O sea, que se conozcan todos los casos de los presos políticos, que son muchos los estudiantes que están privados de libertad simplemente por pensar diferente. Y que bueno, está bien, estamos haciendo un sacrificio. Yo como venezolana, ayer fue mi cumpleaños, hoy el de mi hija. Y todos estos sacrificios, de verdad que son sumamente grandes, pero lo hago más allá de mi esposo, por mi familia, por Venezuela, y porque el mundo sepa que son muchos los casos de presos políticos, que son muchos rostros con nombres, y detrás de esos rostros y de esos nombres hay familias, madres llorando, anhelando saber dónde está su hijo, si está comiendo, si está torturado, si lo están golpeando. Entonces, ese es mi llamado a los organismos internacionales, que se conozcan más los casos de presos políticos, que no son uno, sino son muchos. Una pregunta, el diálogo, ayer se anuncia que no se irá a Dominicana. ¿Qué piensa Kelly Azuaje de un diálogo, de una negociación, como lo quieras llamar? La verdad, pues no tengo mucha información como qué ha pasado, qué no ha pasado realmente con el diálogo, pero Kelly García de Azuaje no cree mucho en los diálogos. Por lo menos no en la posición que estamos, no habiendo 500 y pico presos políticos, no habiendo hospitales de niños, hospitales donde se están muriendo los niños. Cuando tú vas a una farmacia y no consigues medicamentos, cuando tú vas a una clínica y te piden todas las cosas para poder aplicar, o inyectársela o atender a una persona. Cuando tú vas a un supermercado y no consigues
las cosas básicas, las cestas básicas no las consigues. O cuando tú estás trabajando y el sueldo no te alcanza. No te alcanza para costear todas las cosas, para costear los gastos de tus niños en colegio, para costear los alimentos básicos. Cuando hay niños que se están muriendo desnutridos, cuando hay niños que se están muriendo porque simplemente no tienen medicamentos. Bueno. Entonces yo no creo en un diálogo hoy en día cuando mi país está en una crisis. Si tú le puedes mandar un mensaje a los venezolanos y sobre todo a la diáspora venezolana. Cada día los venezolanos huyen de Venezuela cuando Venezuela solía ser la patria grande donde todo el mundo quería ir. Una tierra que los europeos que huían de la guerra llegaron, los colombianos entraban a Venezuela y ahora es lo contrario. Se van para Europa, se van para Colombia, vienen a Estados Unidos. ¿Qué mensaje le mandas sobre todo a la diáspora que está viendo a ver cómo puede ayudar desde el exilio, desde el destierro, como lo quieran llamar, sobre todo en el caso de tu esposo y en el caso de los presos políticos que están pagando una cárcel muy, muy injusta? Bueno, yo creo que el mejor mensaje es llenarnos de fe. La verdad, sin Dios, creo que sería imposible lograr entender todo lo que está pasando hoy en Venezuela para esas personas que se encuentran sin esperanza, porque hoy en día el venezolano que sale a otro país a empezar de nuevo es el venezolano que ya ve que no hay esperanza, que ya no va a haber un futuro en Venezuela, pero sí la hay. Sí hay un futuro en Venezuela, solamente que tenemos que saber esperar el tiempo propicio y nada, seguir luchando hasta conseguir la libertad, no solamente de todos los presos políticos, sino la libertad más importante, la de Venezuela, porque cuando Venezuela sea libre, todos los venezolanos volveremos a ser libres. Y estoy segura, más que segura, que cuando seamos libres, son muchos los que van a regresar a Venezuela. Claro que sí. Bueno, un millón de gracias. Desde aquí, desde la familia de Valk, en lo que los podamos ayudar, estamos más que dispuestos. A los que nos están viendo, más tarde hoy vamos a repostear la ficha del preso político, en este caso la de Wilmer Azuaje, para que nos ayuden con un retweet, un repost, para que los casos de todos los presos políticos se sepan en todo el mundo. Un millón de gracias, Kelly.